Entonces, vamos a iniciar. Voy a repetir propiamente lo que habíamos comentado. Hoy vamos a hablar acerca de razonar con Dios. La semana pasada les comentaba que justamente estábamos hablando acerca de cómo orar con el espíritu y con la mente. Bueno, pues ahora esta semana vamos a hablar acerca de razonar con Dios. Y quiero decirles que el entendimiento iluminado verá suficiente grandeza en la promesa de Dios a través de las escrituras como para animarnos a orar personalmente. Y el entendimiento pues se suma justamente a las promesas de Dios con el fin de que la persona, cada uno de nosotros, podamos orar con más ánimo cada día. Entonces, explicando esto, hacía el comentario de que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, empezamos a ver todas las promesas que el Señor tiene, empezamos a analizarlas y ahora pues ya tenemos la gran oportunidad y bendición de poder ir comprendiendo cada una de esas promesas, pero siempre recuerden que es ayudados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mis amados hermanos, desgraciadamente cuando hacemos un raciocinio, solamente metemos nuestra condición humana y eso nos limita muchísimo. Nos limita porque obviamente hay cosas que no vamos a poder comprender humanamente hasta que no viene el Espíritu Santo y a través de la fe es que podemos entender todas esas promesas y es como nosotros razonamos propiamente con Dios. Entonces, de esta manera, es muy alentador pues conocer qué promesas ha hecho Dios a cada uno de nosotros como su pueblo. Yo te quisiera preguntar, a través de la lectura bíblica que has hecho seguramente durante todo este tiempo, ¿qué promesas te ha hecho Dios? ¿Con qué promesa tú llegaste a los pies de Cristo? ¿Qué fue lo que llegaste a comprender que te llevó verdaderamente a creer que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Bueno, yo quiero decirles que hace justamente, como decía el día de ayer, que cumplí 17 años a los pies de Cristo, pues a mí llegó una promesa exactamente el día que yo empecé a conocer de la palabra de Dios. Esa promesa fue, sé salvo tú y será salva tu casa. Yo al tiempo empecé a razonar con Dios esa promesa y empecé a comprender, tuve un entendimiento iluminado por parte del Espíritu Santo que me llevó a realmente visualizar a toda mi familia y a mis generaciones en el reino de los cielos. Y empecé a creer verdaderamente esa promesa. Hoy quiero decirles, para la gloria de Dios, que el Señor ha sido tan fiel, mis amados, que Él está cumpliendo su promesa. ¿Va? No toda nuestra familia está ya alcanzada para Cristo, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Y Dios sigue cumpliendo esa promesa. A mí, honestamente, fue lo que me llamó mucho la atención y fue como yo verdaderamente, pues vine en un entendimiento correcto de que yo deseaba, anhelo que toda mi familia, el día que todos seamos llamados a su presencia, pues estemos en el reino de los cielos eternamente y para siempre, ¿verdad? Y que mis hermanos, mis padres, mis hijos, mis sobrinos y todas nuestras generaciones, un día nos encontremos en la eternidad juntos y de esa manera pues vivir esa gran experiencia como gran familia de Dios, ¿verdad? Y esa promesa pues vino a mi vida. Entonces, yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué promesa Dios te ha dado? Y de verdad, cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que hay muchas promesas que el Señor nos ha dado. Entonces, esto lo ha hecho pues con el fin de que nosotros podamos acudir a Él y reclamar esas promesas. Y se oye como muy osado, ¿verdad? El hecho de que dice uno, le voy a ir a reclamar a Dios la promesa que me hizo y que la cumpla. Quiero decirles, mis amados, que realmente Dios pues nos ha permitido a través de nuestro Señor Jesucristo el poder acercarnos con seguridad y con confianza hasta el trono de la gracia, hasta ese lugar santísimo en donde podemos nosotros pues hacer ese reclamo. Y les voy a decir por qué. Porque razonando con Dios justamente, nosotros llegamos al entendimiento de que
el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, ¿por qué dice eso la palabra? Porque el enemigo trata de robarnos las bendiciones que Dios ha dado a través de las promesas. Si tú y yo no razonamos con Dios a través de su palabra, iluminados por el Espíritu Santo, pues desgraciadamente vamos a dejar esas promesas a un lado y nunca las vamos a reclamar. Vamos a dejar que el enemigo nos robe justamente eso que Dios quiere para nosotros. Entonces, allí hay que armarnos de valor, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, tú prometiste esta situación y yo solamente espero, porque sé que tú eres fiel para cumplir, solamente espero que llegue el tiempo correcto, según tus tiempos, para que llegue a mi vida esa promesa, pero no la olvido, más bien la reclamo en el nombre de Jesús. Amén. Y así es como empezamos a vivir esa relación de amor, esa relación cercana, esa relación en donde no sentimos distante a Dios como para no poderle pedir las cosas que Él se comprometió a darnos. Es como cuando a nuestros padres, ¿verdad? Con ese amor, con esa cercanía, pues tenemos la confianza suficiente de decirle, oye mamá, oye papá, ¿recuerdas que hace tiempo tú me dijiste que si yo cumplía con ciertos deberes, con ciertas condiciones, tú me ibas a dar esto que me prometiste, lo que haya sido? Y en ese amor de padres, en esa confianza, te dicen, es verdad. No es que me haya olvidado, simplemente que todavía no es el tiempo para que recibas esa promesa. Y nosotros esperamos, pero estamos atentos a que el día que llegue el momento recibamos la promesa de una manera correcta, ¿verdad? Bueno, pues delante de Dios es lo mismo, mis amados. Cuando nuestro entendimiento está iluminado, nosotros pues podemos acudir a Dios con los argumentos o las razones apropiadas con respecto a por qué Él debería responder a nuestras solicitudes, al hecho de pedir que por favor cumpla con su promesa. ¿verdad? Eh, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Jacob. Eh, Él razonó con Dios sobre la base de la promesa que le hizo. Y para eso me voy a permitir leer para ustedes el libro de Génesis, del capítulo 32, de los versículos 9 al 12. Y dice la palabra de Dios. Y dijo Jacob, fíjense lo que dijo Jacob delante de Dios. Se lo dijo a Dios mismo. Le dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Fíjense bien cómo Jacob le hace un recordatorio a Dios, simplemente le declara lo que Dios mismo le dijo, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a comprender que a veces una oración de súplica, no una simple oración verbal, sino una oración de súplica, una oración que sale del corazón, que está apoyada por el Espíritu Santo, como lo hemos estado estudiando estos últimos viernes. Bueno, pues esta oración, junto con el Espíritu Santo, pues le llevará por medio del entendimiento a comprender y a razonar algunos argumentos muy eficaces que pueden verdaderamente conmover el corazón de Dios. Eso es lo que se trata este tema el día de hoy, que a través de ese razonamiento con Dios, a través de su palabra, a través de lo que el Espíritu Santo nos da, podamos, ¿verdad?, conmover el corazón de Dios y que venga a nosotros lo que el Señor prometió. Y de esta manera, pues vemos cómo se cumplen esas promesas. Hace tiempo yo veía, ¿verdad? Después de unos años en mi caminar en Cristo, pues veía que
que no se movía nada en mi familia. De repente mi papá y mi mamá, gracias a Dios, pues empezaron a caminar en el Señor. Yo de verdad brincaba de gusto porque decía, Señor, estás cumpliendo tu palabra y mis padres por lo menos ya llegaron a los pies, a tus pies. Pero después se estancó durante mucho tiempo el avance, como que mis hermanos, mis sobrinos, pues se veían muy reacios a tomar una determinación en fe y de repente pues yo recordé justamente la promesa y en un tiempo de oración, de estar metido en ayuno, en esa súplica, en esa condición de pues derramar mi corazón delante de Dios con un argumento que la misma palabra me daba, yo le decía, Señor, ¿por qué se está frenando el avance de tu reino en mi familia? ¿Qué está pasando? Yo quiero preguntarte porque si algo estoy haciendo equivocado, si es por mi condición, ayúdame. Pero Señor, si es por tu tiempo, también enséñame. Y Dios me llevó, mis amados, a comprender en ese razonamiento que tuve con Dios, en esa plática que tuve con Dios, me llevó a comprender que era el tiempo perfecto de Dios el que se tenía que manifestar. Y allí yo descansé. Fíjense, curiosamente, cómo cuando el Señor nos responde de una manera excepcional, nosotros tenemos descanso. Y dije, Señor, tienes razón. Efectivamente, es a tu tiempo, no es a mi tiempo. ¿Y saben de qué manera Dios me lo hizo entender? En esos momentos, cuando yo estaba en oración, en ayuno por la vida de mis hermanos y de mis sobrinos, de mis hijos, vino un varón de Dios a predicar a la iglesia, una persona de otro estado de la República, que obviamente ni me conocía, no sabía nada de lo que yo tenía en pláticas con el Señor, pero el Espíritu Santo obviamente sí. Y en su prédica, dice este varón, dice, es bien curioso ver a los hermanos cuando empiezan a conocer de la palabra de Dios, que primero no querían conocer de Dios, eran muy reacios para siquiera escuchar la palabra de Dios, y después que la empiezan a conocer y empiezan a gustarse, a gozarse de la palabra de Dios, después ya quieren agarrar a bibliazos a su familia, a la gente que le rodea, y ahora en su soberbia, y ahí fue donde la clave que Dios puso para contestar a mi condición, dice, ahora en su soberbia quieren que toda su familia venga a los pies de Cristo, pero ya les urge. Sí, obviamente nos urge porque empezamos a comprender pues la magnitud de la situación. Si alguien muere sin Cristo, ¿verdad? Es el infierno eterno. Entonces, por eso de repente nos urge que conozcan nuestras familias, nuestros seres queridos del amor de Dios y que vengan a sus pies y que vayan por sus caminos. Pero bueno, dice, y la soberbia entra nuevamente. Y dice el varón, no es a tu tiempo, entiéndelo, no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Y entonces allí, pues yo comprendí en ese razonamiento que tenía con el Padre Celestial, que yo empezaba a actuar de esa manera, de una manera soberbia. Yo primero durante 9 años me anduvieron correteando para convertirme al Señor, ¿verdad? Y después, cuando empecé a conocer la palabra, ya quería que mi familia, todos se convirtieran, pero ya. Y obviamente es una soberbia increíble pensar que uno puede provocar hasta a Dios, ¿verdad? Conmoverlo de tal manera como para que Él acelere sus tiempos. Él nunca va a acelerar sus tiempos, mis amados. Él tiene los tiempos perfectos para toda nuestra condición. Entonces, otro ejemplo, fíjense, cuando Efraín obtuvo un correcto entendimiento de su conducta tan inapropiada hacia el Señor, empezó a lamentarse. Y al hacerlo, pues empezó ese diálogo con Dios y empezó un razonamiento tan convincente con el Señor, ¿verdad? Que afectó su corazón. Consiguió el perdón de Dios e hizo que Efraín ahora fuera agradable a los ojos del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios declaró por medio del profeta Jeremías, al cual voy a citar, del capítulo número 31 del libro de Jeremías, de los versículos 18 al 20. Y dice la palabra de Dios, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito.
Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien yo me deleito? Pues desde que hablé con él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Bueno, pues como podemos ver aquí, mis amados, así como se requiere orar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues también se requiere orar con entendimiento, con esa razón de entablar ese diálogo con nuestro Padre Celestial. Y para ilustrar esto que acabo de comentar, vamos a suponer que dos personas indigentes llaman a tu puerta y tocan. Uno de ellos, fíjate, vamos a poner esta hipótesis, ¿eh? Imagínense esta acción. Llegan dos indigentes a tocar a tu puerta. Uno de ellos es verdaderamente eh, una pobre persona, una pobre criatura, lisiada, herida, hambrienta, y el otro, pues es una persona sana y fuerte. No sé si se han dado cuenta que últimamente, desgraciadamente, en las esquinas, en los semáforos, son puros jovencitos llenos de vigor, llenos de juventud, que están pidiendo limosna propiamente. ¿Verdad? Bueno, esas dos personas que tocaron a tu puerta emplean las mismas palabras en su petición de ayuda para ti. Uno te dice que está casi muerto de hambre y tiene estas condiciones. Y también lo dice el otro. Pero el que de verdad está en una condición crítica, que es verdaderamente pobre, lisiado, herido, enfermo y que está hambriento, habla con más pasión. Y tú lo notas, ¿verdad? No es la misma condición. Habla con más sentimiento y aún con mayor entendimiento de lo que está diciendo el otro, porque el otro solamente está pidiendo para satisfacer alguna necesidad de placer seguramente, ¿no? No queremos juzgar a nadie, pero muchas veces así es. ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que te piden una limosna, una ayuda y lo usan para drogarse, para embriagarse, para desgraciadamente cubrir una necesidad de vicio y no precisamente para comer o para satisfacer una situación de enfermedad o de condición lamentable, ¿va? Pero bueno, entonces tú obviamente descubres quién es el más necesitado, primeramente por su forma de hablar, que normalmente es más intensa, y por sus verdaderos lamentos, porque tú miras a los ojos a la gente y ves su expresión, su lenguaje no verbal, lo que su cuerpo te está diciendo, y ves su dolor, ves su pobreza, ¿verdad? Y le hacen a esa persona pues hablar con un espíritu de lamentación, de súplica, superior al otro que nada más necesita para satisfacer un deleite. Ajá. Y obviamente, pues tú te vas a compadecer mucho antes de esa persona que verdaderamente necesita el apoyo que del otro, ¿verdad? Por aquellos que tienen el mínimo afecto natural y compasión. O sea, simplemente vemos que de esta manera, pues así es con Dios. Estamos los que oramos como fruto, ¿verdad? De una condición que nos lleva a derramarnos delante de Dios en súplica, en una petición fuerte para nuestra condición, mis amados. Y también están los que oran como fruto de su costumbre nada más y una formalidad. Hay otros que lo hacen con la amargura de su espíritu. Uno ora movido por su poco afecto y conocimiento, y el otro lo hace con palabras que brotan desde la angustia de su alma. Y sin duda, pues aquel que lo hace con mayor pasión, ¿verdad? Desde lo profundo de su ser y entabla ese diálogo con Dios y razona las cosas que está diciendo, ¿verdad? Pues justamente será el que Dios mire
al que Dios escuche y al que Dios le responda de una manera excepcional. Aquel que es pobre de espíritu, el que acude al Señor con un espíritu humilde, contrito, humillado, ¿verdad? Pues es el que escucha y entiende la palabra de Dios y tiembla, tiene temor por lo que Dios declara en su palabra, ese temor reverente, no miedo. ¿verdad? Y por eso Isaías 66:2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Porque cuando tú y yo tenemos ese temor reverente a la palabra de Dios, pues en consecuencia actuamos correctamente, como Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, hay que aprender, mis amados hermanos, a razonar con Dios, a través de su palabra, ¿verdad? Tener elementos de juicio como para poder decirle, Señor, yo entiendo lo que tú me prometiste. Yo quiero razonar contigo para saber cómo va a llegar a mí esa promesa, cuándo va a llegar, ¿verdad? Y Dios responderá. Dios va a obrar en consecuencia, mis amados. Es el momento de que vamos a levantar nuestra oración al Padre Celestial. Vamos a orar de una manera excepcional, vamos a orar desde lo profundo de nuestro corazón. Hay que decirle, amado Padre Celestial, ayúdame a entender a mí mismo cuando voy a ti en oración. Ayúdame a entender tu palabra y las promesas que has hecho a cada uno de mis hermanos y a mí mismo. Examíname, oh Dios, y muéstrame mi corazón y mis anhelos más profundos. Revélame la naturaleza exacta de mis errores, de mis yerros delante de ti, de mi pecado, Señor. Permite que tu Santo Espíritu me fortalezca para que me abra de verdad a ti, me derrame delante de ti con toda sinceridad, para que confiese mis pecados, reciba tu perdón por medio de la fe que he puesto en mi Señor Jesucristo y en su obra redentora. Tú has prometido, oh Dios, que si confieso mis pecados, tú serás fiel y justo y me perdonarás de todos ellos. Hoy, Padre, te suplico que se cumpla esa promesa en mi vida y oro que tu Espíritu Santo aplique la seguridad de tu perdón a mi corazón y a mi entendimiento. Todo esto lo ruego por amor de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a tomar el tiempo para expresarnos delante del Rey y es el tema del día de hoy.